Bienvenidos amigos a una nueva clase de SQL Server. En esta clase vamos a ver una pequeña introducción al programa que vamos a estar utilizando constantemente para el desarrollo en SQL Server y es el SQL Server Management Studio. Para ello vamos al botón de búsqueda de Windows, vamos a escribir SQL Server Management, vamos escribiendo, va apareciendo el programa, lo seleccionamos. Bien, aquí tenemos ya el inicio de sesión de SQL Server en el Management Studio. Vamos a iniciar con autenticación de Windows, presionamos conectar. Recordemos que este es nuestro servidor local, el que hemos instalado al inicio del curso. Bien, y aquí nos muestra el entorno del Management Studio. Básicamente esto es lo que vamos a ver desde que nosotros instalamos e iniciamos sesión en nuestro servidor local, cuando hacemos referencia al entorno del motor de ejecución de SQL Server. Bien, fíjense que una vez que nosotros iniciamos sesión nos muestra una ventana que es el explorador de objetos. Esta ventana es bastante importante porque en ella nos muestra el servidor al que estamos conectados, nos muestra la versión de SQL Server, que sabemos que en el caso de 2019 es la 15, nos muestra el detalle del versionado y nos muestra además, luego del guión, el usuario con el que nosotros nos conectamos. En el árbol, en este árbol nos muestra diferentes objetos agrupados por secciones o carpetas. Tenemos las bases de datos, que por ejemplo si lo desplegamos, nos muestra aquí dos carpetas. La primera es la de bases de datos del sistema y vemos que tenemos 4 bases de datos que ya vienen por defecto, que es la master, la model, la MSDB y la tempdb. Estas bases de datos no se deben manipular, no se deben modificar, ni mucho menos intentar eliminarlo, ni nada por el estilo, puesto que estas bases de datos permiten el funcionamiento adecuado de nuestro motor de base de datos SQL Server. Asimismo, tenemos otras opciones como son seguridad, donde por ejemplo tenemos los usuarios que pueden iniciar sesión dentro de SQL Server, a los cuales nosotros podemos administrar y dar permisos que corresponde a todo lo que tiene que ver con seguridad. Y así tenemos otras carpetas que nos muestran otros objetos de la base de datos, como por ejemplo la administración, el correo electrónico de base de datos, etcétera. Por acá tenemos el agente de SQL Server que nos permite crear, entre otras cosas, trabajos automatizados, jobs de SQL Server para optimizar y para ejecutar tareas en horarios y en días que nosotros especifiquemos. Aquí dentro del Management Studio nosotros tenemos un botón bastante importante que es el de nueva consulta o el de New Query, si en este caso lo instalaron en inglés. El botón nueva consulta es quizás de lo más importante que vamos a estar viendo, o quizás de las cosas que vamos a estar haciendo de forma continua, porque a través de la ventana de consultas es que nosotros escribiremos y ejecutaremos nuestras sentencias. Aquí, por dar solo un ejemplo, vamos a generar un hola mundo, como se hace en todo lenguaje de programación. Vamos a través de la sentencia select a generar nuestro hola mundo. ¿Qué es lo que hemos creado aquí? Hemos generado a través de una palabra reservada del lenguaje SQL, y por eso la coloca en azul. Hemos escrito select, que significa seleccionar, obtener, ¿verdad? Y tenemos dentro de comillas simples, un literal, una cadena de texto que nos dice hola mundo. Para nosotros ejecutar esto tenemos el botón que está justo por encima de ejecutar,
Y también podemos hacerlo con F5, como nos muestra el tooltip. Entonces seleccionamos ejecutar y vemos que hay una ventana que se coloca en la parte inferior que nos da la salida, el resultado de nuestra sentencia, que es hola mundo. Bien, entonces ya con esto nosotros hemos ejecutado de forma adecuada una sentencia de SQL. Bien, nosotros podemos también, por ejemplo, generar resultados a través de la palabra print. Si nosotros escribimos print y escribimos hola mundo otra vez, entonces, por ejemplo, aquí vemos el caso que tenemos dos sentencias, pero queremos ejecutar solo print sin borrar esta primera sentencia. Entonces lo que hacemos es seleccionarla y presionamos el botón ejecutar. Bien, y aquí ya nos da en una ventana de salida de mensajes la sentencia que hemos ejecutado, en este caso hola mundo otra vez. Bien, adicionalmente nosotros tenemos aquí muchísimas opciones, solamente estamos haciendo una vista rápida, un overview de lo que es el Management Studio. Nosotros, por ejemplo, teniendo esta sentencia select hola mundo, vemos aquí que hay algunos botones. Este botón que está seleccionado nos dice que los resultados van a la cuadrícula. Si nosotros lo ejecutamos, vemos que es algo que se coloca como en una cuadrícula, lo que conocemos o lo que hemos trabajado en programación, por ejemplo, de formularios de Windows. Vemos que esto es como un Data Grid View, ¿no? Bien, pero nosotros, por ejemplo, podemos hacer que esta salida vaya a un resultado de texto directamente, ¿no? Quizás similar a lo que hicimos con el print. Entonces, aparte de esto, quisiera mostrarles que no solamente tenemos el botón de ejecutar, sino que hay un botón quizás que podamos verlo como previo, que es el de analizar. Este botón de analizar lo que hace es revisar la sintaxis de nuestras sentencias SQL y en función de este análisis nos va a indicar si está correcto y si podemos ejecutarlo. Si detecta un error, de inmediato lo va a mostrar. Por ejemplo, presionamos analizar y nos dice los comandos se han completado correctamente. Si nosotros, por ejemplo, escribimos aquí una serie de cosas quizás distinto y le ponemos aquí este tipo de caracteres, vemos que aquí incluso ya como en Word ya nos muestra que hay algo extraño, hay algún error. Y si presionamos analizar, fíjense que no hemos ejecutado como tal la sentencia, sino que nos dice que ya en el análisis de la sintaxis nos dice que está incorrecta cerca del asterisco, ¿no? Aquí hay algo incorrecto, ¿ok? Entonces, esto nos ayuda bastante para nosotros, antes de ejecutar una sentencia, validar si está correcta o no. Bien, tenemos otro grupo de botones que son estos que tenemos acá, son los botones para comentar las líneas. Un comentario en un lenguaje de programación es una etiqueta, es una expresión que se escribe con el fin de orientar al desarrollador, al programador, al momento de escribir o de revisar su código. Si por ejemplo yo escribo aquí print y escribo hola mundo SQL, entonces yo, por ejemplo, puedo seleccionarlo y puedo comentarlo. Fíjense que él lo va a colocar en verde y esto va a ser ignorado por SQL Server al momento de la ejecución. Si yo presiono ejecutar, fíjense que, como les había dicho, hemos seleccionado otro botón que es el resultados a texto y lo coloca como cuando ejecutamos la sentencia con print, ¿no? Si nosotros lo volvemos a resultados a cuadrícula y ejecutamos, vemos que lo coloca nuevamente en la grilla de datos. Bien, y podemos también seleccionar acá y descomentar las líneas, quitar los comentarios de la línea o de las líneas seleccionadas. Entonces lo seleccionamos, presionamos el botón y ya con esto quitamos los comentarios. Esto es muy útil si tenemos muchas líneas porque podemos hacerlo bastante rápido. Ya vamos a ver una clase de comentarios para tener el conocimiento completo de este tema.
Y básicamente esto es lo que nos permite el Management Studio de manera muy básica y genérica. Nosotros también como archivos que tenemos aquí podemos guardarlo como cualquier otro archivo, y estos archivos se van a guardar. Por ejemplo, si yo me voy al escritorio, lo puedo guardar como un archivo, y generalmente estos archivos se van a guardar como SQL. Si yo lo guardo y voy al escritorio, muestro el escritorio, vemos que aquí ya SQL Server, como tenemos el Management Studio instalado, lo guarda con este icono y nos indica que es un archivo .sql. Bien, entonces tenemos gran variedad de herramientas, de opciones con el Management Studio. Nosotros estaremos trabajando con el editor de texto, con el editor de consultas, que es este que estamos viendo acá, y siempre vamos a tener la posibilidad de guardar, almacenar nuestros archivos y trabajarlo de una manera muy dinámica, como con cualquier otro editor de texto para programación y desarrollo. De igual forma, vemos que las palabras, los colores se utilizan dependiendo de si es un literal, lo coloco en rojo; si está dentro de comillas simples, en azul, palabras reservadas, y vamos a ver que se utilizan otros colores para otro tipo de palabras reservadas de nuestro lenguaje Transat SQL. Así que con esto hemos finalizado esta pequeña introducción, que estaremos ampliando clase a clase con el uso de SQL Server Management Studio. Muchas gracias.